Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer unos pequeños clips un poquito diferentes de lo normal. Les voy a contar qué es lo que ha estado pasando por aquí en la propiedad. Como saben, estamos en pleno invierno. A pesar de que hemos tenido muy buen tiempo, una temperatura estos dos últimos meses súper agradable, pero ayer empezó una tormenta de nieve y va a ser todo el día de ayer, toda la noche, todo el día de hoy y parte de la noche. Vamos a tener unos 40 centímetros de nieve y va a bajar muchísimo la temperatura otra vez. Se nos va a -30. Y entonces, uno de los problemas que estamos teniendo aquí en esta propiedad es que cuando la diseñaron, esta casa estoy tomando un mate cocido. Esta casa la diseñaron, es una casa de 2 plantas, y primero se construyó la planta de abajo y ahí vivieron los propietarios creo que 7 años, hasta que pudieron conseguir los fondos para construir esta parte de aquí arriba, ¿no? Que tiene 7 años creo, esta parte de arriba. O sea que cuando construyeron esto, por alguna razón que todavía no entiendo, la única fuente de calefacción para aquí arriba son 2 hogares a gas. Uno que está acá, que ya lo han visto todo el tiempo, acá arriba, ahora les voy a mostrar, y hay otro en el dormitorio, aquí atrás. Pero ¿qué pasa? Estos tienen una salida máxima de calorías de 35.000 BTUs. Y este es un área grande, o sea que la caloría esa directamente no alcanza. La temperatura llega más o menos a unos 17 grados centígrados y ese hogar trabaja y trabaja y trabaja, es un hogar a gas y tiene un ventilador que escupe el aire hacia afuera, el aire caliente, pero no para, es una cosa que, y no solo no para, sino que no da suficiente caloría. Entonces estamos en el proceso de tratar de instalar una caldera en el piso de abajo, en la sala de máquinas, para que le dé calefacción a toda la casa. El piso de abajo se calefacciona con losa radiante, o sea que ahí no hay problema, está bien calentito, y aparte está la chimenea a leña. O sea que, por otro lado, han dejado todas las conexiones de las tuberías que van entre los 2 pisos, y aquí arriba nosotros tenemos 8 salidas supuestamente de donde tendría que salir el calor que produce una caldera, pero esas 8 salidas no están conectadas a nada. O sea que estoy buscando presupuestos, ya han venido 2 personas, tiene que venir otro más a pasarme presupuesto de cuánto saldría colocar un sistema de caldera aquí en la casa y hacerle un retrofit para que toda la casa esté calefaccionada con la caldera a gas, como teníamos en Toronto, como la gran mayoría de las casas en Canadá. Y no entiendo por qué aquí no lo hicieron. No les habrá alcanzado el dinero, alguna razón tiene que haber. Pero bueno, otro problema es que este hogar a gas, ¿okay? Tiene 2 problemas. Uno, ustedes lo pueden escuchar ahora si yo me callo. Escuchen. ¿Sienten ese ruido? Ese es el ventilador que gira para echar el aire caliente hacia afuera. Y yo diría que ya está en su última etapa de vida. Por otro lado, esta chimenea tiene una cobertura del lado de adentro, más o menos así de este ancho, que son paneles decorativos que parece que fueran ladrillos. Supuestamente tendrían que ser rojos, pero ya con el tiempo están medio chamuscados y están medio oscuritos. Pero del lado derecho se ha quebrado esa recobertura y se está sujetando solamente con el vidrio que está delante del hogar. O sea que si uno saca el vidrio para querer hacer un service o un mantenimiento, una limpieza, esa pared se va como que a romper en 2 y se va a caer. Y hoy llamé por teléfono hasta la ciudad de Lethbridge,
que hay un distribuidor de este tipo de hogares. Le di el modelo, le dije las partes que me hacen falta, las piezas de recambio, y me llamó al rato porque quería saber yo cuánto es el precio. Me llamó al rato y me dice, mire, para ese modelo ya no se consiguen esos repuestos. O sea que se ve que acá un hogar a gas, una chimenea a gas, como lo quieran llamar, tiene una vida útil de más o menos unos 7, 8, 9 años, y después parece ser que no se consiguen los repuestos. Las avivadas que hay en todo el mundo, ¿vieron? Lo mismo cuando uno compra baldosas o azulejos para una casa y lo pone todo bonito, y a los 6 años se le rompe uno y lo va a buscar y le dicen, ah, ese modelo es discontinuado, no se fabrican más, tiene que arrancar toda la pared y poner azulejos nuevos. Bueno, acá es lo mismo. Llegamos al punto de que va a haber que cambiar el hogar este a gas. O sea que recién le mandé un email a la persona esta con la cual estoy en contacto en la ciudad de Lethbridge, y me dice que esta semana van a tener un técnico en la zona que puede pasar a mirar cómo se podría hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Otro de los problemas que hay en esta zona es de que hay muy poco personal calificado que trabaja en este tipo de calderas, hogares a gas, plomería, y están súper ocupados. Es una cosa increíble, pero que uno los llama, vienen, miran, y vino uno a darme un estimado el 10 de diciembre por el tema de la caldera, y al día de la fecha estamos ya a 21 de febrero, todavía estoy esperando que me haga el estimado. Lo llamé un par de veces, sí, estoy súper ocupado, ya te lo voy a hacer, todavía no me lo hace. Antes de ayer vino un muchacho aquí del pueblo cercano, me gustó mucho porque se ve que el muchacho sabe en una tonelada, porque estuvo 4 horas acá, chequeando, verificando, midiendo todo, y bueno, ese me va a dar un estimado en estos días, mañana o pasado, y tiene tiempo para hacer el trabajo, así que me parece que traje otro de la ciudad de Lethbridge que vino también a darme un estimado. Ese me cobró $50 por el trayecto, el viaje, está bien, normal. Y sí, realmente acá en esta zona el que es plomero, electricista, o el que sabe de estos sistemas que acá le dicen HVAC, que quiere decir heating, calefacción, ventilación y aire acondicionado, HVAC. Se ocupan de todo lo que es calefacción y aire acondicionado y ventilación de las casas, ¿no? Tienen trabajo, pero es increíble. Para que se den una idea, cuando hablé con la señora por el tema de los repuestos para esta chimenea, le digo, ¿cómo fue que le dije? Ah, si usted tuviese que mandarme el serviceman desde la ciudad de Lethbridge, que está a 1 hora y media más o menos de distancia, ¿cuánto me cobraría? Y escuchen esto, me dice, bueno, el trayecto de distancia van a ser $500 para mandar hasta su casa al service. Y después la primera hora de trabajo son $130, y cada hora adicional son la primera hora de trabajo eran $140 y las horas adicionales $110 la hora. Que yo le dije, pero ni loco, me va a cobrarme $500 para mandar el técnico, 1 hora y media de venida y 1 hora y media de regreso. O sea que $500, un técnico más o menos para este tipo de trabajo ganan alrededor de $40 la hora. 1 hora y media de viaje, de venida son $250. El técnico cobra 60 y ellos se quedan con la diferencia. O sea que no. Y ahora me escribió diciendo que bueno, que va a haber un técnico de ellos en la zona, si puede venir a ver. Y yo le mandé otro mail diciendo, mire, no hay ningún problema de que el técnico venga a ver el trabajo, lo que hay que hacer, siempre y cuando sea sin costo. ¿Okay? De ninguna manera me voy a dejar sacar $500 para que venga un tipo acá a decirme, sí, mira, esto es lo que hace falta. Porque lo que estamos tratando de hacer es tal vez sacar este hogar y ver qué otro hogar a gas parecido puede empotrarse en el mismo lugar. Entonces sí, eso es lo que he estado tratando de hacer estos días. He estado corriendo yo con este tema, hablando con
cualquier cantidad de gente diferente para tratar de solucionar este tema de la calefacción. Eso es uno. Después tenemos también eventualmente que vamos a tener que cambiar el sistema de los calefactores que tenemos abajo, las calderas, digamos, si se quiere, para calentar el agua caliente, porque también ya tienen sus años y bueno, vamos a usarlas hasta que duren, y cuando dejen de funcionar o sea un problema más grande o no se consigan partes también, vamos a tener que cambiarlos. O sea que sí, ahora les voy a mostrar más o menos qué es lo que estamos tratando de hacer, y voy a hablar sobre la imagen para que les pueda explicar un poquitito mejor, y de esa manera se van a ir dando cuenta qué es lo que tenemos que hacer. A pesar de que esta casa tuvo antes de que la compremos nosotros hicimos hacer una inspección, le pagamos a un inspector para que venga, que es gente especializada, pero me parece que a se le escapó la paloma, porque el costo fue de $700 para que vengan a hacer una inspección. Nosotros estábamos en Toronto, no estábamos aquí, y al tipo a pesar que lo recomendaron como uno de los mejores, se le pasaron muchísimas cosas que tendría que haber verificado y que no verificó. O sea que estos son los problemas cuando uno compra una casa a larga distancia. La casa estructuralmente no tiene problemas, está todo bien. Las únicas deficiencias son esas. El tema de la calefacción es algo que acá no está agradable para estar aquí arriba, por eso que nosotros estamos abajo. Allá abajo tenemos 20, 21 grados centígrados, y aquí arriba la máquina para llegar a mantenerlo en 17 le da y le da y le da y le da y no puede, no llega, no hay suficiente BTU o caloría para tremendo ambiente. Ellos vivieron así, los antiguos propietarios, durante 7 años. No sé cómo habrán hecho, pero una propiedad de esta tiene que poder utilizarse todo, los dos niveles. Cuando el tiempo está, digamos, temperaturas de -6, -7, -5, no hay problema. La máquina prácticamente durante el día no arranca. Siempre que haya sol, que entre por las ventanas, no hay problema, y la temperatura se mantiene acá. El tema está en los días que está nublado y que hace muchos grados bajo cero, ¿ok? Entonces ahí ya se complica la cosa. Y sí, bueno, vamos que les muestro. Ahí lo tienen al hogar a gas funcionando. ¿Escuchan el motor del ventilador? Eso es lo que larga aire caliente de aquí sale. Ahora, el tema es de que no hay suficiente caloría. Si ustedes ven, aquí está el control remoto. La temperatura ambiente son 17 grados y está calibrado para que la mantenga a 17 grados. ¿Okay? Yo lo puse en 17 porque es cuando menos, digamos, cuando menos se va a esforzar para mantener una temperatura. Pero lógico, el termostato lo tengo aquí, al lado de la chimenea. Si al termostato lo pongo allá atrás, para llegar a 17 grados se va a volver loco. Entonces lo que yo hago en este caso, me voy a mostrar. Pongo un ventilador ahí en el suelo y ese me larga el aire caliente para aquel lado. ¿Okay? Cuando hace mucho frío, ahí lo dejo andando. Es como porque el ventilador que está adentro del hogar tiene una fuerza, pero tiene un límite. No llega a enviar el aire caliente muy lejos. Hace falta entonces otro tipo de fuerza para mandar el aire, y le pongo ese. Ahora, aquí les voy a mostrar dónde se rompió el hogar ¿Ven ese costado de ahí? Cómo se quebró, y esto está apoyado contra el vidrio. Esa es la parte que ya no se fabrica más. Entonces, ¿qué significa? Si nosotros sacamos el vidrio, lo que va a pasar
que esa pared que está quebrada en la rajadura se va a romper y se va a caer y ya no la vamos a poder volver a colocar. Nosotros también pensamos que una máquina de estas que tiene una vida útil más o menos de unos 10 años, siempre y cuando sea usada no de una manera excesiva. Y yo pienso que si este hogar ha sido la única fuente de calor para calefaccionar toda esta área, cuando han estado viviendo esta gente aquí, a este lo deben haber estado usando día y noche, 24/7, como decimos nosotros. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante el invierno. ¿Y qué pasa? Entonces ya no son 10 años de uso normal. Este hogar ha tenido tal vez 7 años de uso abusado, que capaz que si uno suma es como 20 años de uso normal o 30 años de uso normal. Entonces también estábamos discutiendo con Pilar y yo le decía, mira, si le tenemos que cambiar todas las paredes de adentro, le tenemos que cambiar el ventilador, le tenemos que hacer un service de limpieza, tal vez haya que cambiarles la termopila y la termocupla y quién sabe qué otras cosas más, prácticamente ya llegás a la mitad o cerca del precio de un hogar nuevo, en 0 kilómetros. O sea que eso también hay que tenerlo en consideración y es eso lo que estoy tratando de averiguar en este momento. Si viene el técnico sin cargo y se fija y me dice, bueno, aquí podemos sacar e instalar un modelo parecido y el precio, de acuerdo a lo que he estado mirando online, no son tan caros, o sea que quizás conviene entonces de que no tenga repuestos y terminemos poniendo uno nuevo. Así que bueno, ese es el tema aquí arriba, ¿ok? Ahora les voy a ir a mostrar abajo cómo pensamos y qué pensamos hacer con el tema de la caldera. Les voy a mostrar las salidas en el piso. Estos son lo que acá nosotros llamamos los registers. Estos son los lugares por donde en este momento tendría que estar saliendo aire caliente para calefaccionar la casa. Y lamentablemente están todos los tubos, está toda la instalación hecha, pero no conectaron la caldera. O sea que acá no sale una gota de aire. Y también si uno conecta un sistema de aire acondicionado, en el verano por aquí es por donde sale el aire fresco. ¿Okay? Así que bueno, vamos abajo y vamos a mirar el tema de la caldera ya. Este lo dejo andando. Yo me paro aquí y siento un aire tibio que me larga el ventilador. Si saco el ventilador, hasta aquí no llega calor. Por otro lado, los techos son altos y tenemos que poner ese ventilador también para que mande el aire caliente hacia abajo. O sea que vamos a prenderlo. Ese funciona a control remoto con esto. Ahí está. Ahí arrancó. Les voy a mostrar un poco la nevada. Ya los debo tener medio cansados con la nieve, pero bueno, esto es para que vean cómo es un invierno aquí en Canadá. Aquí está del otro lado. Otra cosa que tal vez ustedes ven en los videos, ¿ven los pajaritos? Ahí hay uno, ahí hay otro, ahí abajo hay otro, del otro lado también están. Los apliques estos que hemos puesto en las ventanas es por el tema de que cuando nosotros llegamos a esta casa el verano pasado, teníamos muchos pajaritos que chocaban contra los vidrios. Cuando los vidrios están limpios, reflejan el bosque y reflejan la naturaleza. Entonces los animalitos, los pajaritos pobrecitos, pensaban que estaban volando hacia el medio de un bosque y chocaban contra estas ventanas. Y algunos se recuperaban, ¿sí? Pero hubo un par de que no sobrevivieron, a pesar de que uno los trató de reanimar y todo. Entonces hemos decidido que teníamos que hacer algo
y pusimos estos apliques, estas calcamonías, no sé cómo se llaman, aquí se llaman stick-ons o stickers. Y esto hace que los pajaritos vean de que no es un bosque, es un vidrio, y desde que los pusimos, aunque a ustedes les parezca increíble, no hemos vuelto a tener una solo hecho de que algún pajarito haya chocado contra las ventanas y se haya herido o se haya matado, ¿no? Entonces, por eso que ustedes van a ver que cuando uno filma y ven las ventanas, van a ver que están todas llenas son transparentes, o sea que se puede ver de lado a lado, pero los pájaros lo detectan y ellos los ayuda un montón. Así que siempre tratando de conservar un poco la naturaleza. Y sí, vamos para abajo y vamos a ver el tema de la caldera. Aquí entramos a la sala de máquinas, la lavandería también, está todo junto. Y es acá donde planeamos instalar todo. Andaba por afuera buscándome, lo dejé encerrado aquí abajo para que no suba. Y sí, es aquí donde pensamos hacer la instalación para la nueva caldera. Como ustedes ya saben, yo traté de conectar este sistema de el hogar a leña y resultó siendo que no funcionó, porque la salida que hay acá en este hogar a leña para el segundo piso, si se quiere, a pesar de que tenía un disco de 8 pulgadas de diámetro, y yo me confié con eso, y también nos confiamos con esto cuando compramos la propiedad, porque ellos nos dijeron que este hogar a leña podía suministrarle aire caliente a la parte de arriba. Y nos quedamos tranquilos y dijimos, bueno, en último de los casos prendemos la chimenea a leña y calentamos arriba si hace mucho frío, y con el hogar a gas va a dar. Pero resultó ser que eso fue también una cosa que no era así. Ahí abajo, en el hogar, la salida es solamente de 2 pulgadas. Y cuando lo pusimos en funcionamiento y tratamos de darle aire caliente al segundo piso, no subió nada. O sea que esto tampoco nos resultó para calentar arriba. Aquí abajo pues, calienta fabuloso, más de lo que uno quisiera. Pero bueno, no nos soluciona el problema en el segundo piso. Entonces la única solución para el segundo piso es traer una caldera a gas e instalarla. Y ahora les voy a hablar sobre las imágenes para que vean ustedes de qué se trata, ¿sí? Entonces, esa es la conexión que hice yo, fallida, que se conecta a la tubería que alimenta el segundo piso. Ahí lo ven. Ahí se une a esta, que es la principal, donde están las salidas en el piso, arriba. Por ahí tiene que ir el aire caliente, alimentar al segundo piso. Entonces, yo lo que había hecho fue conectar eso con un tubo al hogar a leña. Por este tubo chupa aire, el ventilador lo agarra y lo manda para aquí adentro, el aire se convierte en aire caliente, y con la fuerza del ventilador tendría que salir por este tubo y alimentar a la cañería que va al segundo piso. Esa era la idea. No funcionó. Entonces ahora vamos a desconectar esto, todo eso. Vamos a utilizar la cañería esta para conectarle la caldera. Sale todo eso, ¿ok? Queda todo ese lugar libre donde va a ser instalada la caldera, que a su vez va a tener las tuberías que van a empalmar con este caño principal. La salida y la entrada de aire fresco y la salida de los gases va a ir por ahí atrás. La vamos a sacar por acá. Hay que agujerear esas paredes y la vamos a alargar aquí en el garaje, y aquella es la pared de salida al costado de la casa, y por allá va a estar la salida de gases de la caldera y la entrada de un poco del aire fresco que necesita la caldera. Son 2 cañitos de plástico más o menos de ese ancho. El garaje en este momento está calefaccionado con losa radiante. Aquí arriba está el baño principal del segundo piso, o sea que el techo del garaje es un baño. Pero si ustedes ven, aquí hay un agujero que han tratado de arreglar unos caños en algún momento,
Esto no tiene ningún tipo de, ¿cómo se llama?, de aislación contra el frío. O sea que si en este garaje no hay calefacción por alguna razón, algún día, los caños que están ahí arriba se pueden congelar y reventar. O sea que ahí se mandaron otro moco cuando construyeron esta casa. Esto tendría que estar todo recubierto con lana rosada, la lana de vidrio, con espuma, algo para que todos esos caños que pasan por ahí adentro nunca puedan llegar a congelarse, aunque no haya calefacción en este garaje. Que algo pase, se corte la luz, lo que sea, y nos quedemos sin calefacción, eso no se puede congelar. Cuando pongamos la caldera, voy a hacer sacar una salida de aire caliente en esta pared y otra salida de aire caliente para esta pared. ¿Ok? Le vamos a sacar una salida de aire caliente para ese dormitorio y también le vamos a sacar una salida de aire caliente para este área acá. Esta es el área de entrada. Si la caldera está funcionando, el termostato principal va a estar en el piso de arriba. Digamos que ponga el termostato a 20 grados centígrados. La caldera va a trabajar hasta que le da 20 grados centígrados arriba. Pero también va a estar escupiendo aire caliente aquí abajo, por todas estas salidas que vamos a abrir. Entonces, este termostato prácticamente va a quedar inutilizado y la losa radiante no va a funcionar mientras la caldera esté funcionando. El único que queda aislado es el garaje, porque aquí hay una puerta. El garaje tendría que haber tenido un termostato discriminado solo para el garaje con la calefacción de la losa radiante, cosa que uno podía trabajar, decir, bueno, mira, queremos tener menos temperatura adentro de la casa, pero en el garaje sí, mantengamos la temperatura un poquito más alta para que no se congelen los tubos del baño que está arriba. Así que bueno, ese es el plan. De esa manera nos vamos a evitar un montón de dolores de cabeza con el tema de la calefacción. Uno está siempre con el corazón en la boca ahora de que qué pasa si se rompe arriba el hogar a gas y deja de funcionar. La única calefacción que nos queda arriba vendría a ser el otro hogar a gas que está en el dormitorio maestro, pero no creo que sea suficiente para alimentar todo el ambiente arriba. O sea que ahí podría suceder un problema si eso deja de funcionar, y el problema más grande es que ahora no conseguimos los repuestos para ese hogar. O sea que sí o sí tenemos que hacer algo. El primer paso entonces va a ser colocar la caldera a gas. En cuanto me den el estimado, nadie pensaba que nos íbamos a encontrar con algo así en este momento y que íbamos a tener que hacer este tipo de inversión y de arreglo y todo, pero bueno, es lo que es lo que hay y tenemos que tratar de solucionar las cosas. Ustedes saben cómo soy yo, hay que meterle para adelante con los faroles y vamos. Así que bueno, gente, entonces ahí más o menos tienen clara la idea de qué es lo que está sucediendo. Esta noche, como ya les digo, y mañana van a ser 2 días de 30 a 35 grados bajo cero. Otra vez voy a prender la chimenea a leña y vamos a tratar de mandar aire para aquel lado para que se caliente el piso y la parte de arriba hacia allá atrás tenga más calorías también. Ahora, ¿qué pasa con los otros 2 dormitorios y los 2 baños que quedan allá, de aquel lado? Vamos a ver ahora eso. A ver, Togo, ¿qué querés? No voy a salir porque está frío, hace 16 grados bajo cero. Vos tenés una melena de león, pero yo me recanto de frío si salgo ahí, ¿ok? Cuando está lindo jugamos, hoy descansamos. Entonces, tenemos aquí estas 2 puertas, que son 2 dormitorios con sus baños, y a estas no habría forma de darle calor con el aire de la caldera porque están muy lejos. Cuando están abiertas estas puertas y aquí adentro hace suficiente calor, el calorcito como que penetra para aquel lado. Y aparte estos dos dormitorios con sus baños tienen sus termostatos para calor de losa radiante individuales. En esa pared, cuando pasen los 2 cañitos de plástico de salida de gases y entrada de aire, y cuando pase el caño de 5 pulgadas de diámetro para darle calefacción al garaje, ahí se va a ver,
Pero bueno, yo lo que pienso hacer eventualmente es hacerle un cajón de madera o algo que lo pintado más o menos en el mismo color de todo lo que son las puertas y los marcos. Entonces quedaría un cajón ahí de madera más o menos y cubriendo los caños y no quedaría tan feo. Vamos a ver eso, o si no lo podría pintar del mismo color que la pared para tratar de disimularlo un poco, pero bueno, no queda otra. porque La otra opción es mandar los caños por arriba del cielo raso, pero ya me lo han dicho un par de personas que han venido a mirar el tema este, y el lugar que hay ahí arriba es totalmente reducido y el costo para tratar de hacer algo de eso hubiese sido terrible. Esto es lo que he estado haciendo estos últimos días, semanas si se quiere. Como ya les digo, está difícil conseguir la mano de obra en esta zona. Están pero súper, los pocos que hay están súper atareados y medio como que le dan prioridades, lógico, a las emergencias. Y en invierno hay mucha emergencia de que la caldera dejó de funcionar y la casa se enfría en segundos y las temperaturas pueden hacer reventar todos los caños de la casa, ¿ve? O sea que ellos van siempre a donde hay una emergencia primero, y lo que no es emergencia, como lo mío en este caso, queda rezagado para que cuando buenamente tengamos tiempo. Pero a mí no me soluciona el problema tampoco. Así que, bueno, este muchacho que he conseguido, que es de aquí cerca, y vino el otro día, me gustó porque primero vino un día que era domingo, en un fin de semana largo, porque el lunes era feriado, y habíamos hecho la cita para el sábado, y se le enfermó el chiquito, lo tuvo que llevar al hospital, y me llamó urgente, me dice, mira, no puedo el sábado, podemos hacerlo el domingo o el lunes. Y en un feriado largo, es medio difícil que alguien quiera venir a trabajar para ver esto. Y sí, apareció el domingo, tal cual como me dijo, a la hora indicada, perfecto, horario, y estuvo acá 4 horas conmigo, y me explicó todo, cómo se podía hacer, cómo había que hacerlo, cosa que los otros dos que me vinieron a ver el tema, que todavía no me dieron el estimado, no me dijeron. Entonces estuvimos midiendo arriba, yo lo estuve ayudando para arriba, para abajo, la linterna se metió atrás de los hogares a gas, ahí a buscar dónde estaban las líneas de gas, en fin, muchacho joven de 30 años, pero amante de su profesión, muy profesional y con seriedad, y eso es lo que a mí me gusta, ¿ok? Ustedes ya saben, Daniel es modelo 54 y en mi época lo hacíamos todo con un apretón de mano y un sí, mañana estoy y esto es lo que va a costar y de ahí nos salimos, ¿ok? La palabra tiene un valor incalculable para mí. Y este muchacho parece ser alguien que realmente se ocupa de su negocio, se preocupa, y los comentarios que encontré en la página de él son todos positivos. Así que yo pienso que él va a terminar haciendo el trabajo. Me dio una pero muy buena impresión, a Pilar también. Así que sí, eso es. De esa manera entonces estaríamos ya eliminando el tema de los hogares arriba para calefacción. El hogar a gas es algo como quien dice, tenés visita, te sentás en los sillones adelante de la chimenea, te tomás un vinacho, discutís y charlas un poco con la gente y se hace todo el tema más agradable porque está el calor del fuego. Pero no es como quien dice para tenerlo como una fuente de calefacción solo para la casa. Eso no es así. Ah, sí, mira, el otro día, buscando entre los cajones, encontré finalmente el salvavidas. Y lo tenía en un cajón. Y digo, ¿pero de qué sirve tenerlo en un cajón si salimos y nos agarra un oso? Nos va a hacer flecos, ¿eh? Nos va a hacer, pero hilacha. ¿Está bien todo? Sí, papá, con eso nos protegemos. Así que las cosas que hay que tener aquí en Canadá. Estamos como los chicos cuando llegaban los carnavales allá en Argentina, que andaban todos con el silbato, con la matraca, aquella que hacía tra, 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 ¿no? Y los globos con agua, y los pomos de agua, como salíamos a jugar en los carnavales, pero la gente se daba con los baldes cargados de globitos con agua, bombitas con agua, le llamábamos, y se sacudían, pero de un lado a otro. No sé si todavía siga todo eso, pero sí, nos divertíamos de lo lindo. Así que bueno, gente,
las cosas que se me cruzan por la cabeza a mí es increíble. Cuando me acuerdo se las cuento, porque si no después me olvido y no se las cuento más. Así que nos vemos en el próximo clip. Los dejo con esto, así tienen una idea más o menos de lo que estamos haciendo. Y por supuesto, cuando venga el instalador les voy a decir que vamos a filmar la instalación y los voy a llevar a ustedes conmigo también cómo quedó, cómo funciona. Si cambiamos el hogar a gas, también les voy a mostrar cómo lo sacan, cómo ponen el nuevo. Y sí, para que tengan una idea cómo se trabaja aquí en Canadá. Los dejo con esto y nos vemos en el próximo. Chau, chau. Son las 9 de la noche. Tenemos el hogar a leña prendido. Pueden sentir también cómo está funcionando el ventilador o el soplador, que es el que tira aire caliente hacia aquí. Afuera tenemos 17 grados bajo cero y aquí adentro tenemos 25 grados 8 décimas, ¿ok? Con el hogar prendido, para que vean que cuando el sistema de calefacción funciona bien adentro de una casa en Canadá, hay confort, porque no importa que afuera esté haciendo 20 grados bajo cero, 25 o 30 grados bajo cero, adentro siempre tiene que estar una temperatura agradable. Y también ahora que prendí la chimenea esta a leña, arriba en el segundo piso, el hogar a gas arranca menos veces, y en el dormitorio, por ejemplo, que no está prendido el hogar a gas, la temperatura inclusive sin eso ha subido 1 grado, porque por ahí pasa, por la pared del dormitorio pasa el caño de la chimenea de este hogar a leña. Así que bueno, los dejo con esto, familia, nos vemos la próxima.